Desde ahora y hasta las 23, Arquitecturas. Una propuesta radial con la idea de comunicar a los oyentes de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura. Una producción especial de FADU, UNL y LT10. Arquitecturas. Arquitecturas. Con la conducción de Alina Pozzolo. Buenas noches, arrancó julio, llegó el fresco, ayer lunes nos dio un poco de altas temperaturas por la tarde, pero hoy a la mañana amaneció frío y durante el desarrollo del día, si bien la temperatura con el solcito volvió a subir, las noches se ponen frescas, así que ideal para quedarse en casa y escuchar la radio o estar atentos a lo que vamos a hablar hoy. En el día de hoy, durante la mañana, se restringió nuevamente el paso de automóviles, de colectivos, por el puente carretero Santa Fe-Santo Tomé. Sí estuvo habilitado por las obras para peatones, ciclistas y motociclistas. Y esto viene siendo algo que sucede a partir de todo el avance de las obras que se ha ido desarrollando del puente que une la ciudad de Santa Fe con la ciudad de Santo Tomé. Un puente que ha tenido idas y vueltas, del que se ha hablado mucho y del que hoy vamos a hablar un poco más. ¿Por qué? Porque tenemos dos especialistas. Tenemos a la arquitecta Jacquelina Santiago, que nos va a hablar acerca de un poco del tema de movilidad, de transitabilidad de las ciudades, y a partir de eso vamos a ver qué es lo que significa este puente para ambas ciudades. Y también nos va a estar acompañando el ingeniero Felipe Franco, docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, pero además también funcionario de la municipalidad, con quien vamos a estar conversando acerca de las potencialidades de este puente que se está llevando adelante hoy y de las que tenía el anterior, y de cuáles fueron las necesidades por las cuales fue necesario encarar rotundamente esta obra para unir las dos ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, que cada día están creciendo más y que cada día más gente lo usa como parte de la movilidad para los trabajos, para la escuela, para acercarse cotidianamente a las necesidades que tiene. Esto es Arquitecturas. Mi nombre es Alina Pozzolo y en el programa de hoy vamos a estar desarrollando desde una mirada de ingenieros, de arquitectos y desde una mirada ciudadana la importancia del puente carretero Santa Fe-Santo Tomé. Nos encontramos después de este corte musical con la arquitecta Jacquelina Santiago. Doctor en Arquitectura por FADU UNL, enfocando su especialidad y tesis doctoral en el estudio de las infraestructuras de movilidad y su relación con los tejidos urbanos en el área metropolitana Santa Fe, Paraná. Este es de alguna manera la presentación que podemos hacer de la doctora arquitecta Jacquelina Santiago. Jacquelina, buenas noches, muchas gracias por estar acá. Buenas noches, Alina, y toda la audiencia. Muchas gracias por la presentación. Muy contenta de estar acá. Bueno, hoy vamos a estar hablando de algo que es agenda, tanto para Santa Fe y los alrededores. Más tarde se va a sumar al programa seguramente el ingeniero Felipe Franco. Estamos hablando del puente carretero Santa Fe-Santo Tomé, que hoy ha tomado nuevamente, es un tema, una noticia para todos los santafesinos, para todos los santotomecinos. Pero este puente no nació ayer, este puente tiene muchos años. ¿Cómo es un poco la historia del puente carretero, Jacquelina? Tal como decís, este puente tiene mucha historia. Tengamos en cuenta que hace 85 años ya de su inauguración, este puente se construyó en la década del 30, en 2 años, entre los años 37 y 39 se construye este puente, que en su momento fue un ícono para toda Sudamérica. Realmente fue una proeza de la ingeniería en ese momento. Pensemos en la década del 30, cómo eran los vehículos, los pocos vehículos que había.
De hecho, había un tránsito de 2.000 vehículos por día, cuando hoy tenemos hasta más de 45.000 vehículos, y bueno, seguimos teniendo el mismo puente, ¿no? Además, no fue el primer puente entre Santo Tomé y Santa Fe, lo que habla de la antigua conexión entre las localidades. Ya a fines del siglo XIX, por ahí por 1850, se planteaba la construcción de un puente entre Santa Fe y Santo Tomé, y de hecho el primer puente, que se construye en el año 1875, fue un puente de madera, donde se cruzaba a pie, se cruzaba en carroza, digamos, en carruajes. Ese puente siempre sufrió las inundaciones del Salado. Fue muy complicado, digamos, llegar al puente actual. Hubo después un puente metálico, porque también la otra particularidad de nuestra área metropolitana es esta cuestión de estar en un territorio rodeado de agua, que es lo que nos ha costado tanto y lo que ha significado tanto esfuerzo desde la ingeniería, cruzar hacia el este, hacia el oeste, en este caso Santo Tomé. Entonces, digamos, la historia tiene es interesante, digamos, retomar estos datos, tener en cuenta que en los años 30 se crea la Dirección Nacional de Vialidad, en el año 32, pero ya en el año 27 la provincia de Santa Fe había lanzado una ley de caminos pavimentados. O sea, la provincia de Santa Fe era pionera en obras de vialidad en la Argentina. Y la Ruta 11 fue una de esas primeras rutas en pavimentarse, seguida de la Ruta Nacional 19 también, pero digamos hablaba esto nos da cuenta de un territorio muy desarrollado en ese momento, en la década del 30. Pensemos también en el puerto, en la necesidad que tenía Santo Tomé de conectarse con Santa Fe por el puerto. Y bueno, esto con el tiempo ha ido cambiando, ha ido mutando. Santo Tomé creció mucho y tuvo un crecimiento muy sostenido en el tiempo, por ahí a diferencia de otras localidades del área metropolitana. Tuvo un gran salto poblacional, por ejemplo, en la década del 50, donde en los 60, con el censo del 60, pasa a ser ciudad. Y luego, a partir del 60 y los 70, cuando empiezan a radicarse empresas logísticas, industrias como la Fiat, Santo Tomé continúa con su elevado crecimiento de población, pero siempre en esta dependencia, en esta relación con Santa Fe. Esta es un poco la historia, y después llegamos a la actualidad, a donde vos decías, hoy pasan un cúmulo de autos muchos más grandes, y esto surgió de la necesidad de empezar a pensar otra infraestructura. Se hizo necesaria primero por el problema que tuvo el puente en sí, pero además porque ya era necesario pensarlo desde otro lugar. Sí, tal cual. O sea, la necesidad de un puente en Santo Tomé es de larga data, de más de 20 años que se pide un puente en Santo Tomé. Recordemos que hubo una promesa en 2007 de un puente donde se realizaron estudios. Lamentablemente en ese momento no llegaron los fondos, pero se avanzó en un proyecto ejecutivo, se definió una traza, en ese momento la traza norte, y lamentablemente ese puente nunca se concretó, y hoy estamos en una situación, digamos, complicada, que nos va a llevar a pensar en un proyecto más que tiene que ver con solucionar un problema digamos, concreto sí. Y del momento, que por ahí en pensar en algo a futuro, creo que todos nos damos cuenta que un solo puente entre Santa Fe y Santo Tomé es muy poco. Las proyecciones de tránsito dan que a 30 años puede haber más de 110.000 vehículos, es un montón. Transitando todos los días. Lo cual sin duda es que con un solo puente no lo vamos a poder resolver a futuro. Hablabas de proyecciones recién, entiendo que es porque tenemos datos. ¿De dónde salen estos datos, Jacquelina? Bueno, los datos de tránsito son de vialidad. Pero vos también estuviste trabajando sobre encuestas. Sí, claro, sí.
Digamos, en mi tesis doctoral yo estuve trabajando con datos de diferentes fuentes, recopilando, por un lado, los datos que aporta Vialidad, que son los datos de tránsito, pero también pude complementar esta información a través de estudiar en profundidad y desagregar los datos de una encuesta que hizo el PETUMA, que es el Programa de Transporte para Áreas Metropolitanas. A nivel nacional se hicieron 10 en todo el país, en 10 áreas metropolitanas, y una fue la nuestra, que toma a Santa Fe y a Paraná, por eso es muy importante esa encuesta, además por la representatividad estadística que tuvo. Se hizo entre los años 2012 y 2013, si bien es una encuesta que podríamos decir es antigua, nos parece vieja, pero la realidad es que hoy es la única encuesta hacia escala metropolitana que tenemos con esta representatividad estadística. Y de esta encuesta lo primero que resalta es la jerarquía que toma el flujo Santa Fe-Santo Tomé en el área metropolitana. Es el flujo más voluminoso de tránsito, digamos a nivel de desplazamientos pendulares, porque también tenemos un flujo de tránsito muy grande, sabemos, en la 168, antes del empalme con la Ruta 1, donde también interviene mucho el tránsito regional. Pero bueno, en términos pendulares, casa-trabajo, el tránsito Santa Fe-Santo Tomé cobra gran jerarquía. Y sobre todo, si lo piensa en el sentido, por ejemplo, si pensamos en los viajes de ida, o sea, cuando se toman los viajes de ida, se toma por qué motivo viajó la población, digamos. Cuando el motivo no es el hogar. Si el motivo es el hogar, es porque es un viaje de regreso. Lo podemos interpretar así. Y, por ejemplo, por diferentes motivos, existen muchos más viajes de Santo Tomé a Santa Fe que de Santa Fe a Santo Tomé. Para decirlo en números, en esta encuesta, aclaro, la encuesta toma, cuando se hace la encuesta se le pregunta al grupo familiar por los viajes realizados el día anterior. O sea que son viajes que representan un día en una familia, en una persona. Entonces, de Santa Fe a Santo Tomé se registraron 4.500 viajes, por motivos, ¿no? Por motivos específicos que ahora voy a explicar un poco mejor. En cambio, de Santo Tomé a Santa Fe, 10.500. Esto nos habla de la dependencia, ¿no?, de Santo Tomé para realizar sus actividades como trabajo, estudio, ocio, la necesidad de desplazarse hacia Santa Fe. Dentro de esos motivos tenemos que de estos viajes realizados de Santo Tomé a Santa Fe, un 50% se realizaron por motivo trabajo, un 10% por motivo estudio, un 11% por ocio, que el ocio tiene que ver con alguna actividad social o deportiva, un 5,6% por salud y un 10% por motivo cuidados. El motivo cuidados es el que considera llevar y traer a algún miembro de la familia o hacer las compras. ¿Cuáles son los estudios que se trabajan hoy de movilidad, digamos? O sea, ¿de qué se habla hoy cuando se habla de movilidad sostenible o movilidad para las regiones, para las ciudades? Bueno, muy interesante tu pregunta, la verdad que sí, porque hay muchas perspectivas en los estudios de movilidad. Algunas están más ligadas a mediciones de transporte, o sea, son un poco más técnicas, que son más que nada estas que tienen que ver con cuantificar los vehículos, realizar proyecciones a futuro, que muchas veces no tienen en cuenta otras variables que se pueden dar en el territorio. Pero también en el último tiempo ha surgido una perspectiva de la movilidad un poco más humanizada en el sentido de más preocupada por la necesidad de desplazamiento de las personas en sí y no tanto por el desplazamiento. Porque algunos dicen no hay mejor movilidad que la que no se necesita hacer. O sea, digamos,
y trasladémoslo a Santa Fe, Santo Tomé. Quizás si Santo Tomé tendría los equipamientos, digamos, de calidad adecuados, tal vez necesitaría realizar menos desplazamientos hacia Santa Fe. Y eso tiene que ver un poco con nuestras áreas metropolitanas que en Argentina y en Sudamérica también, que son muy centralizadas, son muy dependientes de la ciudad central. Es difícil encontrar áreas metropolitanas en nuestros contextos que sean equilibradas en cuanto a la distribución de los equipamientos, de los servicios, de la calidad de vida. Entonces esto nos lleva a otras problemáticas donde la del transporte pasa a primer plano. La necesidad de desplazarse siempre hacia la ciudad central es un poco cómo se terminan configurando las problemáticas en nuestros territorios. Porque cuando hablamos de movilidad y de este puente en particular, también hablamos de las accesibilidades a las distintas, cómo llegar también, cómo después andar en estas ciudades, digamos. ¿Y cómo está esto en cuanto a Santa Fe y Santo Tomé? Claro, como vos decís, o sea, la movilidad además nos permite el acceso a poder realizar actividades cotidianas que muchas veces son, digamos, esenciales, como la salud y la educación, y que cuando no tenemos esa posibilidad no las podemos realizar o las realizamos de manera ineficiente. Hoy estamos en una situación muy crítica entre estas dos localidades. Digamos, ya de por sí el puente carretero venía, digamos, con los horarios picos, todos sabemos que se complicaba, entonces uno se trataba de acomodar a otros horarios o de evitar ir siempre en todo lo posible, y eso no sería lo ideal, digamos, para un área metropolitana. Lo ideal es que todos tengamos la posibilidad de movernos, que exista un transporte público de calidad. Los viajes de Santo Tomé a Santa Fe, la mayoría se realizan en transporte público, según la encuesta. Se realizan mucho más en transporte público que en vehículo privado. Pensemos que la encuesta mide en viajes, o sea que en un colectivo son muchas las personas, ¿no es cierto?, que viajan. Quizás a razón de un colectivo tenemos 10, 15 vehículos. Me perdí un poco con la pregunta. Pero bueno, hablábamos un poco de esto, ¿no? O sea, de cómo está la accesibilidad hoy en estas dos ciudades. Pero y por otro lado es ¿qué constituye al área metropolitana Santo Tomé Santa Fe? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Cuál es la constitución? Si tuviéramos que hablar de este núcleo urbano, ¿qué es lo que la caracteriza al núcleo urbano Santa Fe Santo Tomé? Bueno, cuando me haces esa pregunta me recuerda un poco la importancia que tiene, por ejemplo, el motivo trabajo para la relación entre estas dos localidades. Y lo voy a poner para que se comprenda en relación, por ejemplo, con Rincón, donde es más predominante el motivo ocio, distinto, ¿no?, a lo que sucede con la relación con Santo Tomé. Y claro, eso está muy ligado a cómo en Santo Tomé y Sauce Viejo se caracterizan mucho por la presencia de empresas, digamos, industrias importantes. O sea que estaríamos hablando de gente que de Santa Fe se va hacia la zona industrial de Santo Tomé y de Sauce Viejo a trabajar. Sí. Como sí. Antes pasaba con la Fiat, por ejemplo, claro. Hoy estamos hablando del parque tecnológico. Pero ese perfil industrial se mantuvo en Santo Tomé, a pesar de que la Fiat, digamos, a fines de los 70 cerró. Santo Tomé logró consolidar un distrito industrial muy importante y pensemos también en el área de barrios cerrados, que también fue algo que hizo un boom demográfico en Santo Tomé, la aparición de la autopista también en los 70, digamos, la relación, el crecimiento de Santo Tomé siempre estuvo muy ligado al desborde de Santa Fe. En los últimos años podemos ver, por ejemplo, en un análisis que también realicé en la tesis sobre el crecimiento de las huellas urbanas,
podemos ver que Santo Tomé incrementó mayor superficie de área urbana en los últimos años que Santa Fe. Y eso está muy asociado al crecimiento de las áreas específicas como el área de barrios cerrados y también las áreas industriales que se encuentran sobre la Ruta 19 y en el corredor de Sauce Viejo. En cuanto a tu tesis de doctorado, ¿cuáles fueron las conclusiones más importantes que se pudo arrojar como para que nosotros podamos poner hoy sobre la mesa y que podamos hablar de movilidad en cuanto a esta región? Bueno, mi tesis doctoral, yo ahora le estoy contando algunos datos, pero en realidad la tesis estudió distintas rutas del área metropolitana en una etapa, ¿no? En una primera etapa. Y lo que se trató de estudiar es qué patrones de configuración se generaban entre el crecimiento de las áreas urbanas y la aparición de nuevas infraestructuras. Y de ahí se encontraron distintas tipologías de crecimiento. Y cuando hablo de tipologías de crecimiento me refiero a crecimientos que se dan de forma lineal sobre las infraestructuras, crecimientos que se dan de forma fragmentaria, también cómo se dan los usos del suelo, si se dan áreas específicamente residenciales o áreas mixtas, y esto se vio a la luz, digamos, de observar el área metropolitana completa. En el caso de Santo Tomé encontramos un núcleo mixto que es Santo Tomé, pero hacia el lado de la autopista, una situación fragmentaria de un uso especializado que son los barrios privados o los clubes de campo, y después una cuestión de extensión lineal hacia el sur que se da en Sauce Viejo, digamos en línea con la Ruta 11 y la autopista. Luego la tesis tuvo otra etapa donde se estudió específicamente la Ruta 1 y tuvo una perspectiva más cualitativa y casi etnográfica, digamos, de estudiar el seguimiento de lo que fue esa ruta. Vamos a un corte musical y después vamos a seguir hablando con Jacquelina un poco de la actualidad de esta situación del puente carretero Santa Fe-Santo Tomé, que hoy está en agenda tanto para nuestra ciudad como para la vecina ciudad de Santo Tomé, con la que tenemos una excelente relación en el área metropolitana. Y aquí estamos en piso con Felipe Franco, que acaba de llegar, lo hemos sacado de sus actividades y bueno, hablábamos con Jacquelina, para hacerte una introducción, Felipe, estábamos hablando con Jacquelina de un poco el tema Jacquelina tiene su tesis en cuanto a movilidad en la zona metropolitana de Santa Fe y Santo Tomé, y hablábamos un poco de la historia de lo que fue este puente, de la necesidad un poco de este puente en función del crecimiento demográfico que han tenido ambas ciudades y sobre todo de la necesidad de Santo Tomé de trasladarse hacia la ciudad de Santa Fe. Lo que no hablábamos todavía con Jacquelina, y eso lo queríamos conversar con vos, era un poco, bueno, desde una mirada de ingeniero y de tu actual función en la municipalidad, ¿qué es lo que se está haciendo hoy para llevar adelante, primero, estimo, para subsanar esta carencia que se dio en cuanto a algo que no aguantó más? Pero bueno, ¿cómo se está proyectando para lo que se viene? Porque Jacquelina nos decía, se estima que dentro de 30 años es posible que tengamos 110.000 autos transitando por este puente.
diariamente. Sí, obviamente Santo Tomé no deja de ser una especie de satélite de Santa Fe, donde mucha gente que trabaja acá en Santa Fe lo ha adoptado como, digamos, ciudad dormitorio, pero que a su vez también se le ha sumado no solamente la gente que vive en Santo Tomé, sino en Sauce Viejo y algunas localidades que están más sobre la Ruta 11. Eso implica que obviamente la comunicación entre Santo Tomé y Santa Fe tiene que ser reforzada, si bien hoy, digamos, podemos decir que cuenta con 2 puentes, pero dentro de ese análisis, esto viene de larga data, ¿sí? Y obviamente todas las estructuras y todas las construcciones tienen su vida útil, y si bien tenemos un ejemplo como el túnel subfluvial, que tiene un mantenimiento muy digamos, continuo, periódico, y hay un seguimiento en su estado, con el tema de los puentes es mucho más relativo, y salvo cuando ocurren cuestiones como las que estuvimos sobrepasando en este momento, donde justamente una parte vital de la estructura cede, se deja de mantener, etcétera, etcétera, obviamente ocurre de la falta de poder contar con esta vía de comunicación. Expliquémosle a los oyentes que a lo mejor se están sumando al programa y expliquémonos a todos con palabras de alguna manera caseras, sencillas, ¿qué le pasó al puente y qué es lo que vamos a hacer para que el puente vuelva a tener vida? Bueno, obviamente las estructuras tienen elementos de hierro, elementos obviamente de hormigón embebido también con hierro, y el paso del tiempo, el agua, las filtraciones ponen, digamos, en riesgo, digamos, primero lo que es la integridad propia del hierro mismo, digamos, que obviamente por el tema de óxido, el paso del tiempo va perdiendo sección, y en algún momento la pieza que era la que sostenía, digamos, el tablero en ese aspecto, que es una pieza especial, digamos, que tiene el puente para poder, digamos, compensar, digamos, los diferentes esfuerzos que tiene la estructura. Tal vez un estructuralista sería más el indicado, pero lo que es cierto es que obviamente al deteriorarse esa pieza, caerse, porque digamos había registros fotográficos y fílmicos de encontrarse la pieza debajo, obviamente empezó al puente a trabajar de manera digamos, incorrecta, y eso generó ese primer desnivel que se vio evidenciado en esa junta. Obviamente, si eso indica que la capacidad de carga que tiene esa parte del puente no era sostenible, fundamentalmente para tránsito de colectivos, etcétera, etcétera. Eso llevó, digamos, a tomar una medida de emergencia, que fue instalar el puente Baile, a los efectos de mantener mínimamente los servicios más indispensables, como el tema de ambulancia, seguridad de discapacitados y transporte público con cierto, digamos, riesgo, ¿no? Pero independientemente, yo creo que Santo Tomé ya venimos del año 95 trabajando en una nueva conexión Santa Fe-Santo Tomé. O sea que había una necesidad, la Ruta 11 en todo su corredor, tanto, digamos, desde el sur hasta Santa Fe como de Santa Fe al norte, también requieren una reconfiguración y hasta tal vez un replanteo en cuanto a su configuración, y eso hace, digamos, a un transporte que no solamente de Santa Fe Santo Tomé, sino que obviamente es un corredor continuo, claro, para los distintos destinos que tenemos, tanto hacia el norte como hacia el sur. Si bien la autopista fue uno de los elementos, digamos, tal vez de mucha trascendencia, porque obviamente también esa fue una obra trascendental hace muchos años, y que fue, digamos, un poco también de la mano con lo que fue el corredor a lo que es la Mesopotamia a través del túnel subfluvial, hace que durante mucho tiempo nos sirvieron y con creces, ¿sí? Pero que perdimos la capacidad de empezar a pensar, digamos, que la necesidad de justamente mayores lazos. Cualquier ciudad, digamos, internacional no tiene un puente de vinculación, sino que tiene varios, y eso posibilita no solamente, digamos, que no haya congestión, sino que a su vez, en caso de emergencia, poder tener alternativas. Desde el año 95 a esta parte se estuvieron estudiando varias trazas de una nueva conexión Santa Fe-Santo Tomé, con lo cual cualquiera que se hubiese materializado hoy hubiera sido bueno. hubiésemos tenido una respuesta y un análisis. Obviamente siempre uno piensa que uno trata, y
o tal vez Janina. Jacqueline. Nos podría dar, digamos, un poco más del tema de ver, digamos, lo que es la movilidad, origen-destino, que hacen y potencian, digamos, una traza a la otra. Pero independientemente, yo creo que a la larga, digamos, y en una ciudad, más si pensamos en el número que hablábamos recién de 110.000 automóviles o medios de transporte que se van a comunicar, obviamente implica que no solamente tenemos que tener un puente más, sino tal vez las 3 trazas que se estudiaron tal vez tendrían que estar materializadas y hacer obviamente una vinculación que sea mucho más fluida y que no haya, digamos, esos embotellamientos. Si a eso le sumamos digamos, lo que son combustibles sustentables, ya sea autos eléctricos, eso va a ser, digamos, dentro del contexto general, obviamente una mejora, no solamente para el tema de la movilidad, sino para el tema del medio ambiente. Pero hoy la realidad que tenemos, tenemos un puente carretero que fue inaugurado en el año 39, uh-huh. Y que, ¿cuáles son los trabajos que se están haciendo y cuáles son qué es lo que va a implicar tener de nuevo este puente? ¿Qué es lo que se necesita para tener de nuevo este puente? Exacto. Bueno, Vialidad Nacional lo que ha informado hasta el momento es que hoy por hoy está terminando o ya terminó de ensamblar lo que serían los andamios que permiten justamente poder ubicar una pieza similar a la que se cayó para poder restablecer lo que es el equilibrio de la estructura y que obviamente pueda transitar, digamos, el transporte con las cargas adecuadas, digamos, para el cual fue diseñado. En ese aspecto, no solamente, digamos, se va a arreglar el punto, digamos, que fue el detonante, sino que se vieron, digamos, identificados otros lugares que también tienen algunos problemas en las juntas y en algunos soportes similares, con lo cual este proceso se va a ir arreglando y no hablan de un corto plazo, sino que, digamos, están viendo a ver si pueden llegar hasta fin de año con la reparación completa. ¿Eso qué hace? Restablece el funcionamiento del mismo, pero eso no quita, digamos, a la necesidad de seguir teniendo una vinculación o más fluida, digamos, que tengamos más manos para poder cruzar hacia Santo Tomé o que avancemos en alguna de las alternativas que tenemos. ¿Y cuáles son las otras alternativas que tenemos, Felipe? Bueno, en el año 2007 se llegó a proyecto ejecutivo la traza sur, que era una traza que salía por la parte de la mar argentino y cruzaba a través de los sectores ahí de las areneras y llegaba a aproximadamente Avenida Richeri en Santo Tomé, que, digamos, buscaba el transporte fluido de sacar el transporte pasante y derivarlo directamente a la circunvalación de Santa Fe. Eso era uno. La segunda traza que se analizó fue una paralela al ferrocarril Mitre, ¿sí?, en donde tenía una cierta complejidad baja, digamos, de su realización. Dentro de todo en Santa Fe iba a llegar a lo que era General López, y del lado de Santo Tomé llegaba, digamos, a un lugar paralelo a las vías que merecía, digamos, una obra vial que tenía sus complicaciones por el tema del tren, porque, digamos, hay que ver el tema de la visibilidad, etcétera, pero que mínimamente tenía, digamos, un cierto grado, la cual digamos, nunca entusiasmó a ninguno de los intendentes en ese momento. La tercera, que fue la que después se activó un poco más en la época de los gobiernos de José Corral y Palo Oliver, donde fue justamente la traza que tuvo más desarrollo y que prácticamente ya también se llegó a proyecto ejecutivo con una consultora que pagó Vialidad Nacional y que conectaba Mendoza con lo que sería la Laguna Azul, o, digamos, el sector digamos, un sector intermedio ahí entre lo que serían las vías y la autopista. Entonces, esa fue la que más, digamos, enamoró a los dos municipios por dos cuestiones, fundamentalmente por la posibilidad de mejoras urbanísticas en una y otra margen, ya que del lado de Santa Fe obviamente se iba a mejorar mucho lo que es la desembocadura en Mendoza y Primera Junta, ajá, que obviamente que es una zona bastante compleja, digamos, donde iba a permitir un ordenamiento urbano significativo y a su vez tenía obras complementarias como obras de desagües y algunos otros elementos. Y del lado de Santo Tomé también generaba lo que era una circunvalación importante, digamos, que abarcaba gran parte desde donde llegaba el puente hasta prácticamente Purina, y que también
podía articular con lo que era la Ruta 19, después cualquier otra comunicación con Sauce Viejo, y la hacía bastante interesante porque también áreas de Santo Tomé también tenían un gran, digamos, desarrollo urbano y permitía justamente tener un flujo que tal vez con el estudio de movilidades podemos corroborar lo que era uno de los que daban como de origen-destino, tenía más potencialidades. Después, obviamente, hoy por hoy, el gobernador, digamos, plantea generar un puente paralelo al puente actual, que en lo que yo tengo conocimiento nunca se analizó del punto de vista de vialidad tanto provincial como nacional, y que no deja de ser una alternativa en la cual hoy estamos embarcados vialidad provincial, la Municipalidad de Santo Tomé y la Municipalidad de Santa Fe, para que en conjunto llevar adelante un anteproyecto, una factibilidad técnica para llevarla a proyecto ejecutivo, donde, por ejemplo, nosotros hoy estamos abriendo sobres para lo que es el relevamiento topográfico de precisión, con, digamos, para analizar, digamos, cómo sería la vinculación con la nueva, digamos, carpeta, digamos, que se va a hacer paralela al puente actual. Hay una definición previa, digamos, donde ese nuevo puente, digamos, de similares características, hablamos similares en cuanto a ancho y capacidad de circulación, que el puente actual, o sea, como para hacer una vía de 4 brechas, al estilo como es la Ruta 168. Ajá. Y en un aspecto similar a cuando se hizo el puente paralelo en el río Colastiné, ¿sí? Entonces, vialidad provincial tiene toda la expertise y el desarrollo de lo que sería la estructura del puente propiamente dicho. Ellos nos van a definir los puntos de partida y puntos de llegada, y los municipios, tanto el de Santo Tomé, va a ver cómo hacer digamos, el ensamble de la... digamos, claro, porque esto también hay que pensar la accesibilidad de dos puentes en dos ciudades, digamos, desembocando en los mismos lugares. Efectivamente, nosotros estamos analizando justamente lo que sería el diagrama vial urbano para conectar, digamos, todo lo que... Si bien nosotros tenemos una ventaja que tenemos la avenida de Circunvalación, que es casi un límite, digamos, urbano, pero que obviamente tenemos que jugar en cómo conectamos esas dos manos que vienen hasta prácticamente el rulo de Silsa y luego se materializa en una sola mano. Me parece importante, Felipe, cómo contaste un poco las alternativas que se estudiaron en un momento, porque realmente en ese estudio el acceso a las ciudades tenía cierta importancia, o sea, no solamente pensar en el puente en sí solo como un elemento aislado, sino en cómo llegan, cómo se ingresan a las ciudades y también las necesidades que tiene cada ciudad, cada lado, pensarlo de esa forma integral. Claro, hoy estamos en una situación en la que se piensa en resolver el problema inmediato y probablemente se pierda un poco de lo que fue en ese momento todo ese estudio. Y también pensando en esto de las alternativas que preguntabas vos, Alina, hay que tener en cuenta que hoy tenemos otro puente, que es el puente ferroviario, que está activo, circulan las cargas del Belgrano Cargas, y quizás es posible pensar también en un transporte alternativo de tren de pasajeros. Por supuesto que no va a ser... esto no quita que sea necesario, ¿no es cierto?, otro puente para vehículos, pero la posibilidad de tener otra alternativa de transporte. Hoy tenemos la estación Mitre, el edificio recuperado. Claro que la llegada a la estación Mitre es un problema porque, bueno, hay muchos asentamientos, o sea, tiene una complejidad, pero ¿por qué no también pensar en la posibilidad de una mayor utilización de esa infraestructura con un puente de pasajeros? Sí, yo creo que la multiplicidad de opciones, digamos, de movilidad hace, digamos, a que hoy la crisis de colectivos está poniendo en jaque, digamos, esta modo de transporte, donde obviamente no solamente está en crisis porque no tiene, digamos, el sustento como para realmente justificar su circulación como está hoy, sino que hay que buscar
combinación de sistemas de transporte que justamente hagan más sustentables, no solamente, digamos, el acceso a las ciudades, exacto, y el transporte, sino que también la vinculación entre las mismas y un poco esto va de la mano del circunvalar. Yo creo que en la medida que el circunvalar se concrete realmente, estaríamos en presencia, digamos, de la posibilidad de empezar a pensar, digamos, los trayectos ferroviarios ciudades que realmente pasen a ser una comunicación vial del punto de vista del transporte pasajero, que obviamente también hay que vincularlo con otro tipo de transporte, porque obviamente más vías creo que no vamos a hacer, no. Pero sí, digamos, creo que hay que combinar diferentes modos de transporte para que justamente el tren sea una alternativa de moverse de una ciudad a otra sin generar embotellamientos como lo que se genera. Entonces, hoy estamos con posibilidades de decir que para fin de año el actual puente carretero podría estar nuevamente en funcionamiento. Y a la par, hoy se están empezando a pensar las alternativas del puente que se realizaría en paralelo, digamos, se empieza a hacer un primer movimiento, que es este que vos nos contaba, Felipe, de la apertura de sobres para el trabajo de suelo. Y a la vez, bueno, esto que comentaba Jacquelina, ¿no? O sea, de empezar a pensar también a futuro, ¿qué otras alternativas? Porque siempre va a haber un puente, siempre va a haber esto que hablábamos al principio, ¿no? O sea, los materiales tienen su vida útil, las ciudades van creciendo y además de pensar en un puente también tenemos que pensar en otras posibilidades para las poblaciones, sobre todo, no solamente para los autos, sino para la población en general que quiera de alguna manera movilizarse y tener relación entre las áreas metropolitanas desde distintos lugares. Así que bueno, yo les agradezco a los dos la presencia esta noche aquí en el programa. Vamos a volver a hablar de esto, seguramente los vamos a estar convocando de nuevo porque esto recién comienza de alguna manera, hay un puente que tiene que terminar y otro que tiene que comenzar, así que y las ciudades siguen creciendo. Exacto, no, yo creo que lo que tiene de grado de importancia es el tema justamente de trabajar en forma metropolitana, porque ya no hay límites, digamos, donde hay ciertos trayectos que no hay nada, sino que hoy todas las ciudades se van tocando unas con otras y obviamente la generación de empleo, y si bien hoy hay un déficit, pero obviamente genera una movilidad que tal vez eso es lo que tenemos que empezar a analizar entre las localidades que están dentro del ente metropolitano, pero digamos que obviamente tener un pensamiento mucho más allá y a largo plazo para que obviamente sea mucho más sustentable todo el área metropolitana. Gracias Felipe, gracias Jacquelina. Esto fue Arquitecturas en este programa de hoy, 2 de julio. Les agradezco a todos por haber estado aquí. Nuevamente les comparto nuestras redes sociales, FADU-UNL, o me pueden buscar en mis redes sociales. Y seguramente si son ciudadanos de la ciudad de Santa Fe o son ciudadanos de la ciudad de Santo Tomé y necesitan movilizarse, están escuchando esto y están sintiendo lo que les pasa a diario. Así que también queremos escuchar, también queremos leerlos y poder volcar sus comentarios de lo que ustedes están viviendo o de lo que opinan respecto a esto en nuestro programa. Nos volvemos a encontrar. El próximo martes es feriado, así que vamos a estar con un programa que ya se emitió, pero nos volvemos a encontrar el 16 de julio para hablar un poco de lo que de la nueva fisonomía de la ciudad, de los edificios en altura. Vamos a estar compartiendo con el arquitecto Pedro Choma un poco. Él nos va a estar presente con nosotros para hablar de la nueva realidad de la ciudad de Santa Fe. Gracias por haber estado acá. Mi nombre es Alina Pozzolo. Hoy estuvimos con el ingeniero Felipe Franco, con la doctora Jacquelina, con Jacquelina Santiago, que estuvimos hablando de la situación actual del área metropolitana Santo Tomé, Santa Fe y la situación del puente carretero que los une.